Buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Nancy Herrera, Yandira Pérez, Diana Escobar, Briseida Molina y Carolina Elías. En esta ocasión les hablaremos sobre la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Alcance de esta NIA. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, de la estructura y del contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. La normativa relacionada. Está la NIA 701 que trata sobre la comunicación de las cuestiones clave en la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 705 habla sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. La NIA 706 habla sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. La NIA 800 es sobre consideraciones especiales de aquellas auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Y la NIA 805 es también sobre consideraciones especiales, pero trata sobre auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, una cuenta o partidas específicas de un estado financiero. Objetivos. La norma establece dos objetivos del auditor, los cuales son, primero, la formación de una opinión sobre los estados financieros que esté basada en una evaluación de las conclusiones que se han extraído de la evidencia de auditoría obtenida. Y segundo, la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Entre las definiciones tenemos los estados financieros con fines generales. Son aquellos estados financieros que han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. También tenemos la opinión no modificada o desfavorable, que es aquella opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El marco de información con fines generales es un marco de información financiera que está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Este marco de información financiera puede ser ya sea un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Ahora, ¿a qué se refiere un marco de imagen fiel? Este se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además, o sea, como algo adicional, primero, reconoce de forma explícita o implícita que para lograr una presentación fiel de los estados financieros, puede que sea necesario que la dirección revele alguna información adicional a la que específicamente estaba requerida por el marco. Y segundo, pues reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección en algún momento pues no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr esta presentación fiel de los estados financieros. Y esto pues se espera que solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Y el marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos, pero sin contemplar eso adicional que pide el marco de imagen fiel. Uno de los primeros requerimientos de esta norma es la formación de la opinión sobre los estados financieros. Esta norma nos habla que debemos formarnos una opinión y esto nos lleva a que el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse una opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error.
Dicha conclusión tendrá en cuenta la conclusión del auditor de conformidad con la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados sobre si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. Las conclusiones del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada, o de todas las evaluaciones requeridas del apartado 10 al 11 de este. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de la dirección, en especial teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable. El auditor evaluará si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Al realizar esta evaluación, el auditor tendrá en cuenta la relevancia de las políticas contables para la entidad y si han sido presentadas de manera comprensible. También nos sigue hablando de las políticas contables seleccionadas y aplicables, si estas son congruentes de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como también si son adecuadas. También las estimaciones contables realizadas por la dirección, si estas son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Para ello, el auditor tendrá en cuenta si la información que se debería incluir ha sido incluida y si dicha información es adecuadamente clasificada, agregada o desagregada. La presentación global de los estados financieros ha sido menoscabada por la inclusión de información que no es relevante o que confunde sobre la adecuada comprensión de las cuestiones reveladas. La información de los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios o a quienes se destinan a entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. La terminología de los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada. Cuando los estados financieros se requieren de conformidad con el marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará si estos estados financieros logran la presentación razonable. Al evaluar si los estados financieros expresan la presentación razonable, el auditor debe considerar la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros y si estos estados financieros presentan las transacciones y los hechos subyacentes de todos lo que logran la presentación razonable. Sobre la forma de la opinión, la norma nos indica que el auditor va a expresar una opinión no modificada cuando concluya que los estados financieros que han sido preparados y que en todos los aspectos están de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría que se obtuvo, los estados financieros en su conjunto no se encuentran libres de incorrección material y que no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder concluir que los estados financieros en su conjunto se encuentren libres de incorrecciones materiales. Si los estados financieros se prepararon de conformidad con los requerimientos del marco de imagen razonable, pero no logran la presentación razonable, el auditor lo discutirá con la dirección y dependiendo de los requerimientos de marco de información financiera aplicable y del modo en que se vaya a resolver la cuestión, va a determinar si es necesario expresar una opinión modificada según en el informe de auditoría.
Cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de cumplimiento, no se va a requerir que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación razonable. Pero en circunstancias que sean extremadamente poco frecuentes, el auditor concluirá que dichos estados financieros inducen a error. Esto lo va a discutir con la dirección y dependiendo en el modo que se resuelva esta cuestión, determinará si lo pondrá en manifiesto en el informe de auditoría y el modo en lo que se debe de hacer. Con el informe de auditoría, este informe puede ser escrito e impreso como los emitidos por medios electrónicos. Empezaríamos por el título, donde se indicará que el informe es un informe de un auditor independiente. Por ejemplo, se colocaría informe de auditoría emitido por un auditor independiente y esto distingue el informe de auditor independiente de los otros informes emitidos. Luego tendríamos lo que es el destinatario y según las disposiciones legales, reglamentarias o los términos del encargo pueden especificar a quién debe dirigirse el informe de auditoría según la jurisdicción correspondiente. El informe de auditoría normalmente se dirige a las personas para las que preparan el informe y en algunas ocasiones también a los accionistas o a los responsables del gobierno de la entidad cuyos estados financieros fueron emitidos. Dentro de la opinión del auditor, el informe de auditoría se pone en manifiesto, por ejemplo, que el auditor ha auditado los estados financieros de la entidad y se menciona pues el título de cada uno de los estados financieros que se han auditado. Y cuando el auditor tenga conocimiento de que los estados financieros auditados van a incluirse en los documentos que contengan otra información, como un informe anual, podrá considerar la posibilidad en que las páginas en las que está presentando los estados financieros auditados, y esto ayuda también a los usuarios a identificar los estados financieros a los que se refiere el informe de auditoría. Para expresar una opinión no modificada sobre los estados financieros preparados de conformidad con un marco de imagen razonable y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se va a utilizar una de las frases indicadas que se consideran como equivalentes. Sería, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Y la otra sería, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen razonable. También, cuando el auditor emite una opinión no modificada, no es adecuado utilizar la frase tales como a la vista de la explicación anterior o sin perjuicio de, en relación con la opinión, ya que sugiere una opinión condicionada o esto va a delimitar la modificación de la opinión. Continuando con la presentación, seguimos con el fundamento de la opinión. Esta sección va después de lo que es la opinión. En esta se manifiesta que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría y va a hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs. También incluirá una declaración de que el auditor es independiente de la entidad, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. La declaración identificará la jurisdicción de origen de que los requerimientos de ética son aplicables o se referirá al Consejo de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. Por último, se manifiesta si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Empresa en funcionamiento. Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la NIA 570. Ahora bien, cuestiones claves de auditoría. Es posible que las disposiciones legales o reglamentarias requieran que se comunique cuestiones claves de auditoría en el caso que las auditorías de entidades no sean entidades cotizadas.
como por ejemplo tenemos entidades que se definen como entidades de interés público en dichas disposiciones legales o reglamentarias. El auditor también puede decidir comunicar las cuestiones claves de auditoría en el caso de otras entidades, incluidas las que pueden tener un interés público significativo, como por ejemplo tenemos lo que es el número o un amplio espectro de interesados y teniendo en cuenta la naturaleza y dimensión del negocio. Como por ejemplo podemos mencionar lo que son bancos, entidades aseguradoras, fondos de pensión y otras entidades como organizaciones benéficas. Y por último tenemos lo que son las cuestiones claves que son específicas, las cuales son del sector público. En estas consideraciones, las entidades cotizadas no son frecuentes en el sector público, sin embargo, puede existir entidades del sector que sean significativas por su dimensión y complejidad o aspectos que son de interés público. En estos casos, pues sí es posible que el auditor de una entidad del sector público esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias a comunicar la cuestión clave de auditoría en el informe de auditoría o decida hacerlo por algún otro motivo. Responsabilidades en relación con los estados financieros. En esta sección, el informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros, los cuales se encuentren libres de incorrección material debida al fraude o error. También la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y de si es adecuado pues utilizar el principio contable de la empresa en funcionamiento, así como la revelación en su caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, la explicación de la responsabilidad de la dirección en la relación con esta valoración, incluida una descripción de las circunstancias en las que es adecuado el uso de los principios contables de empresa en funcionamiento. También en esta sección del informe de auditoría identificará los responsables de la supervisión del proceso de información financiera cuando los responsables de dicha información pues sean distintos a la dirección. Si son distintos, en este caso el título de la sección se referirá también a los responsables del gobierno de la entidad o bien pues se determinará adecuado al contexto legal de la jurisdicción. También cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen razonable, la descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación razonable de los estados financieros o a la preparación de los estados financieros que expresan la imagen razonable, según proceda. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. Acá se manifestará que como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, el auditor aplicará su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También se describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión del auditor. Otra responsabilidad del auditor es obtener conocimiento del control interno que sea relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Otra responsabilidad del auditor es evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. También tenemos lo que es concluir sobre lo adecuado de la utilización por la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento y determinar sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionadas con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre lo que es la capacidad del negocio y continuar como empresa en funcionamiento.
Si el auditor concluye que existe una incertidumbre material, se requiere que llamen la atención en el informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o si dichas revelaciones son adecuadas, emitirá una opinión modificada. Ahora bien, cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de presentación razonable, evaluar la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros y de sus notas explicativas, y los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logre esa presentación razonable. Y cuando sea que se aplique la NIA 600, describir además de las responsabilidades del auditor en un encargo de auditoría de un grupo, también debe indicar que las responsabilidades del auditor son el obtener evidencias suficientes y adecuadas en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo, para expresar una opinión sobre si los estados financieros del grupo, tanto si el auditor es responsable de la dirección, la supervisión y la realización de la auditoría del grupo, como que si el auditor es el único responsable de la opinión del auditor. Continuando con la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del informe de auditoría, esta sección también manifestará que el auditor se comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría, planificados y los hallazgos significativos de la auditoría. En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas, también manifestará que el auditor proporciona a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que el auditor ha cumplido los requerimientos de éticas aplicables en relación con la independencia. En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y de otras entidades en las que se comunican las cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIA 701, indicará también las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. La descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros será incluida en el cuerpo del informe de la auditoría o en un anexo del informe de auditoría, en el cual el informe de auditoría debe hacer referencia al anexo. Como podemos ver este ejemplo, pues nos dice este párrafo: en el anexo X de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta descripción que se encuentra y debemos de indicar el número de página o cualquier otra referencia concreta de la ubicación de la descripción. Continuamos informando que es parte integrante de nuestro informe de auditoría. De igual manera, se puede incluir mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubicación de dicha descripción en la página web, que en este caso pues pasa exactamente lo mismo que este ejemplo. Lo único que aquí pues sí ya se debe de detallar bien la dirección de la página web. Otras responsabilidades de información. En algunas jurisdicciones el auditor puede tener responsabilidades adicionales de información sobre otras cuestiones que sean complementarias a las responsabilidades impuestas por las NIAs. Por ejemplo, se puede requerir al auditor que informe sobre ciertas cuestiones si llegan a su conocimiento en el transcurso de la auditoría de los estados financieros. Estas responsabilidades de información se deben de revelar en una sección separada del informe titulada Informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, o cualquier otro que sea acorde con el contenido de la sección, salvo si estas otras responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que se presentan en las responsabilidades de información requeridas por las NIAs.
Continuando con la estructura del informe de auditoría, está la sección del nombre del socio del encargo. En esta sección se va a indicar el nombre del socio del encargo y este tiene como finalidad proporcionar más transparencia a los usuarios del informe de auditoría sobre los estados financieros con fines generales, y en algunos casos pues se puede incluir otra información como por ejemplo el número de colegiado. En la sección de firma del auditor, el auditor puede firmar en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos según proceda en la jurisdicción que se trate. Además de la firma del auditor, en determinadas jurisdicciones puede exigirse al auditor que haga constar en el informe de auditoría su titulación profesional en el ámbito de la contabilidad o el hecho de que el auditor o la firma de auditoría, según corresponda, ha sido reconocida por la autoridad competente para la concesión de autorizaciones en dicha jurisdicción. En la sección de dirección del auditor, pues acá se debe de incluir el lugar de la jurisdicción en el que el auditor ejerce. En la fecha del informe de auditoría se va a incluir la fecha del informe de auditoría, la cual no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basó su opinión sobre los estados financieros. Esto pues debido a que la fecha del informe de auditoría indica al usuario que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que han ocurrido hasta la fecha. Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. En la norma internacional de auditoría 200 explica que el auditor puede estar obligado a cumplir requerimientos legales o reglamentarios adicionales a la NIA. Cuando las diferencias entre los requerimientos legales o regulatorios y las NIAs no son por el diseño y la redacción del informe de auditoría, los requisitos o requerimientos siguientes establecen los elementos mínimos que deben incluirse en el informe de auditoría para permitir hacer una referencia a las normas internacionales de auditoría. Como podemos observar, pues estos son los elementos mínimos que debe incluir el informe. Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta como con las NIAs. En el informe de auditoría, el auditor puede poner de manifiesto que la auditoría se ha realizado de conformidad tanto con las NIAs como con las normas de auditorías nacionales. Esta norma también indica que no es adecuado hacer referencia simultáneamente a las NIAs y a las normas de auditoría nacionales si existe un conflicto entre los requerimientos de las NIAs y los de las normas de auditoría nacionales que puedan llevar al auditor a formarse una opinión diferente. En dicho caso, el informe de auditoría se referirá solo a las normas de auditoría, ya bien sea a las NIAs o bien a las normas de auditorías nacionales. Información adicional presentada junto con los estados financieros. Si junto con los estados financieros auditados se presenta información adicional no requerida por el marco de información financiera, el auditor debe evaluar si según su juicio profesional la información adicional es parte integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o a su modo de presentación. Esta fue la exposición de la NIA 700. Muchas gracias por su atención.